Vamos a responder esta pregunta de cómo se mueve el mercado. ¿Cómo se mueve el mercado y por qué? Ok. El mercado no es muy diferente porque lo movemos nosotros, las personas, sobre todo los que tienen mucho dinero, son los que terminan moviendo el mercado. Pero el mercado no funciona muy diferente a cómo funcionamos nosotros. Porque el mercado se mueve. Vamos a buscar acá algo más. Ok. El mercado se mueve con compras y con ventas. ¿Y qué influyen en las compras y qué influyen en las ventas? La confianza y el miedo. Por eso las noticias también son muy importantes. Porque una noticia puede influenciar fuertemente a que la gente venda o que la gente compre. Así que cuando se toma la decisión de comprar, pues se tiene que transmitir confianza para que la gente tenga la seguridad de que pueda comprar. Por ejemplo, en este punto hubieron muchos compradores, pero todo esto lo podemos extrapolar a nivel macro. Noticias importantes, movimientos geopolíticos, comercio internacional, acuerdos entre países. Todo esto va moviendo el mercado, siempre buscando a la alza, aunque a veces también tiene sus retrocesos. Por ejemplo, cuando tienes confianza de que, por ejemplo, a Estados Unidos le va a ir bien económicamente, para eso es el índice de el S&P 500, por ejemplo, que como aglomera las 500 empresas más grandes, te puede dar un criterio de hacia dónde van las empresas o qué tan bien les está yendo. Así que cuando tomamos esto en cuenta, la transparencia de este tipo de información es vital. Mira, aquí tenemos el S&P 500. El S&P 500, como les digo, aglomera las 500 empresas más grandes que tiene Estados Unidos. Así que, si nosotros queremos ver el movimiento del precio y cómo influye todo esto, yo tengo un par de ejemplos que son bastante interesantes. Normalmente el precio siempre está en alza. La gente siempre está invirtiendo la mayor parte del tiempo, porque el precio mayormente está a la alza. Pero hay un periodo de tiempo, un corto periodo de tiempo que suele ocurrir donde el precio cae. Y acá casualmente tenemos un par. Aquí podemos ver, vamos a ver un poquito más para acá. Ok. Aquí está bastante interesante, porque este es todo el histórico, desde el año 71 donde se creó este instrumento. Hemos visto que ha ido a la alza, y aquí llegó un techo en el año 2000. En el año 2000 hubo una crisis económica y se desató el pánico. ¿Qué ocurrió? Existió una burbuja económica llamada las .com, que es cuando se hizo famoso todas estas páginas web, ¿verdad? Todos estos dominios web, todo lo nuevo del internet y la importancia de los dominios en internet. Así que todo el mundo estaba creando, comprando y vendiendo dominios de internet. Como si tú te fueras creado el dominio de supertiendaonline.com. Entonces había una cantidad de gente que estaba pronosticando que eso podría convertirse en un grandísimo negocio, o es el nombre muy, muy importante porque es la supertiendaonline.com. Entonces mucha gente lo quería porque creía que con ese dominio podría, claro, obviamente atraer más gente, convertir eso en una tienda online y tal. Entonces, así como en ese caso, habían muchos más. Así que había un gran comercio en base a los dominios de internet, pero realmente la gente se sobrepoló en la compraventa y las creencias a futuro sobre esos dominios. Entonces se creó una burbuja. Demasiada gente comprando y vendiendo estos dominios, que a la final
la burbuja estalla porque el precio subió demasiado. Y con esto es un ejemplo de cómo se influencian a las empresas más grandes de Estados Unidos durante ese periodo. Después que esto se volvió la locura de las .com, y explota la burbuja económica. ¿Qué ocurre cuando explota la burbuja económica? Lo que ocurre es que como que el precio cae porque la gente no está dispuesta a pagar ese precio, ¿verdad? Y todo el mundo empieza a vender por miedo. Porque, ay, mira, mi dominio costaba 100, ahora vale 80. Y ahora vale 70, ahora vale 60. Vendo. Todo el mundo hace lo mismo y el precio cae. Afectando aquí la inversión, la proyección de las empresas, la proyección en este caso, el índice de las 500 empresas más grandes del mundo. Y marcando una trayectoria bajista. Del 2000 al 2002, que fueron 2 años bajistas, después de la crisis económica de la burbuja de las .com. El precio después, durante los años siguientes, estuvo recuperándose, estuvo subiendo, y llegó el año 2007-2008. Finales del año 2007, principios del 2008, ocurrió otro problema económico que afectó a todo el mundo. La crisis económica de vivienda en Estados Unidos, donde el Estado estaba dando créditos parejos y revendía los créditos, los documentos de los pagarés de las casas, se revendían entre bancos y fondos de inversión, donde las empresas que se dedicaban a catalogar el tipo de hipotecas, ¿verdad? Y se seleccionaban a partir de el nivel de probabilidad que había en el que te pagaran el precio de la casa. Esta gente pues seleccionaba mal los tipos de hipoteca para poderlas vender. Por ejemplo, habían clasificaciones de AAA, AA, que eran las mejores, que tenían las probabilidades de retorno de inversión más grandes, pero un porcentaje pequeño de ganancia. Pero tenías la seguridad de que te iban a pagar. Entonces también estaban las del fondo, que eran probabilidades muy bajas de que te lo pagaran, pero que si te lo llegasen a pagar, pues el interés y las ganancias eran grandes, pero era por eso, por asumir el riesgo. Entonces, como las de abajo no se vendían, estas empresas que se dedicaban a la clasificación de ese tipo de deuda, las pusieron como AAA, como que bueno, armaban una caja y ponían unas AAA y ponían unas chimbísimas, y bueno, vendían esa caja de hipotecas a algún banco que estaba interesado y las clasificaban como, bueno, no son AAA, son AAA. ¿Y qué ocurrió? Se creó toda una malversación de los precios reales de la hipoteca. La gente a los créditos que asumía, pues era muy fácil huir del compromiso. Habían inmigrantes, de hecho, que firmaban un documento, le daban una casa y bueno, pues cuando tocaba pagar, bueno, se iban. Pero una locura. El precio de las viviendas cayeron y eso afectó todo. Afectó a Estados Unidos, afectó a Europa, afectó mercados internacionales de la vivienda, y el precio cayó. Y eso no fue solamente un año. Mira, fue en el año 2007, terminamos en el año 2009. El precio cayó como nunca se había visto. Un porcentaje alto de caída. Y después del año 2009 empezó a recuperarse, pero como te digo, el pánico y el miedo. Mira con la fuerza del mercado como cae. Mira todo lo que tardaron ellos en construir esto. Mira, desde el 2000 llegar a este precio, a esta altura, llegaron en el año 97, subieron en el año 2000, 3 años subiendo, 2 años bajando, y aquí se quedaron como tabla, como que bueno, ni subí ni bajé, o sea, este es el mismo precio en el que ya estuve. Para poder recuperar el problema de las .com al 2008, fueron 6 años.
Y lo que fue en 2 años, regresaron al año 97, donde habían estado. Imagínate el impacto que tiene el miedo y las noticias. Y después a construir confianza. La gente ahí creía todavía que las empresas podían crecer. Después de ese punto, debe ser que salvaron a los bancos y bueno, el Estado invirtió, se metió en más deuda para salvar la economía. Sube hasta el año 2019 ocurre la situación de la pandemia. Todo el mundo empieza a tener miedo, se quedan en casa, no pueden trabajar, la gente tiene pánico, el miedo, ocurre esto. Un retroceso en el que la gente empieza a sacar dinero de invertido en la bolsa de valores. Y poco después de que creo que si no me equivoco, Trump empieza a soltar dinero a la gente para que puedan sobrevivir, creando obviamente inflación. El precio empieza a volver a subir hasta el año 2022. Hasta el año finales de 2021, principios de 2022, empieza la guerra en Rusia y en Ucrania. Y ocurre todo esto en los mercados financieros, ¿verdad? El miedo afecta todo. O sea, Rusia es importante a nivel económico. Y también Ucrania, porque son exportadores importantes de granos. Entonces hay mucho que influye dentro del mundo de los granos y el precio cae. Y ahora estamos otra vez construyendo confianza hasta este año 2024. Que el precio llegó al pico previo que habíamos visto en el 2021 y lo ha estado superando. Y cada vez más. Y eso es lo que se ve en los mercados financieros a nivel macro. Mira. Tenemos una lateralidad con un rompimiento alcista, mayormente es alcista, como les dije. Y así es como funcionan los mercados, se mueven por el miedo y la confianza.